te repito, el momento más duro para mí fue cuando me dijeron por primera vez que tengo cáncer. Claro. Los demás procesos Sí, fueron muy duros, pero fueron más llevaderos. Cuando uno le dicen tengo cáncer. eso es. We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day. Hola, Carlos. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo Muy vas? bien, muchas gracias. ¿Te sientes bien ahí el micrófono? Sí, o te estoy bien, molesta? estoy cómodo, sí. ¿Sí estás cómodo? Sí, estoy Vale. cómodo, muchas ¿Te gracias. molesta? Me dices y lo cambiamos. No hay Ok, no, problema. está perfecto. Bueno, Carlos, hoy, como ya creo que, es más, me halagas diciéndome que has visto la mayoría. Sí, he visto tus videos, me encanta tu canal. Bueno, muchas gracias. Y de eso se trata. Entonces, como has visto la mayoría de videos de mi canal, creo que ya sabes cuál es la dinámica. Sí, Aquí lo que vamos a hacer es hablar de ti, de lo que pasaste, de lo que viviste y bueno, muchas gracias. yo creo que de lo más duro que he escuchado fue lo que te pasó a ti. Entonces, lo que vamos a hablar es para que la gente vaya conociendo un poco más tu nombre completo, qué haces de tu vida, si quieres contarnos un poco de tu vida y vamos a hablar es única y específicamente del cáncer que tuviste. Del Entonces, cáncer, ok. que nos digas qué tipo de cáncer fue, nombre, apellido, absolutamente todo eso. Entonces, Bueno, te cedo la palabra. bueno, Oscar, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Carlos Roberto Mora, tengo 52 años de edad, casado hace 27, mi esposa se llama Carol Rugeles. Tenemos dos hijos, Sofía de 22, Felipe de 20. Soy ingeniero mecánico y en el año 2000, Carol y yo nos fuimos para los Estados Unidos a que yo hiciera mi maestría, mi MBA. Ok, Eso fue pues hace 25 años y ahí terminamos echando raíces, nunca nos regresamos. Los dos hicimos nuestras carreras profesionales en los Estados Unidos, muy agradecidos porque han sido carreras exitosas. Y digamos que viviendo el sueño americano, hasta el año 2018, cuando cumplí 45 años, me fui diagnosticado con un linfoma non-Hodgkins, follicular linfoma o linfoma folicular, era estado 4, grado 3B, o sea, ya había hecho metástasis, yo tenía básicamente todo, mi sistema inmune estaba infectado de cáncer y estaba proliferándose rápidamente. 3B significaba que ya estaba en un proceso de transformación ok, a otro cáncer que se llama, en inglés se llama Large B Diffuse Cell Lymphoma, que es como de células grandes difusas, que es un cáncer muy agresivo, pero pues lo detectaron por eso. ok, porque ya se estaba... Ya se estaba transformando. El cáncer, el linfoma folicular es un linfoma indolente, o sea que crece muy lentamente y cuando se manifiesta, por lo general, ya está avanzado. Es con todo. Los síntomas fueron muy claros. Yo empecé a perder peso, sudoraciones fuertísimas. Llegué a un momento en que durante un corto periodo de tiempo perdía 1 libra por día. Entré en cachexia, ese es el término médico, que es lo que le da a los enfermos de VIH cuando están Sí, en su etapa correcto, terminal. empiezan a sí, Empiezan a perder masa muscular. fue lo primero que se me fue, la masa Ok. muscular. Y mis ganglios empezaron a inflamarse. Aparte de eso, tenía un tumor en el brazo que no sabíamos qué era, parecía como fuera grasa, pensé yo, y uno en el cuello. Me hicieron la biopsia, fue bien traumática esa cirugía porque inicialmente el cirujano pensó que era un sarcoma lo que yo tenía. Y me hicieron una placa de rayos X. Ahí mismo me desperté de la cirugía. Uno se despierta siempre está la enfermera, ¿no? Sí, Donde correcto. estaba el cirujano y la enfermera. Ahí ya dice uno. Ahí yo dije, "Ah, aquí esto está, y me no hicieron está la bien". placa para ver si tenía cáncer en los pulmones. No tenía, entonces él dijo, no es cómo vamos a mandar esto a patología. Palabras más, palabras menos, ahí fue, me diagnosticaron y empezó mi aventura en el cáncer, que duró 3 años, 5 líneas de tratamiento, incluido un fallido intento de trasplante de médula. Fallido. Fallido.
Ok. Ese trasplante de médula fue al principio, en la mitad, Al final, al final. ese fue el determinante que me hicieran El CAR, el CAR-T. el CAR-T. Ok. Que el CAR-T que al final, pues Sí, no, ahora vamos a hablar vamos a del ver, pero CAR-T, el CAR-T claro. realmente es lo que me salvó la vida y es lo que hace mi historia, digamos, un poquito diferente a las demás. ¿Sí? Diferente, yo digo diferente espectacular, porque eres dentro de lo que yo he venido analizando con todas las personas que he entrevistado, cada uno de los que hemos sobrevivido al tema, pienso que cada uno tiene su estrella, ¿no? Sí, De claro, diferente manera. obvio, sí. Entonces creo que esa estrella, por X o Y circunstancia, llega a la vida de uno y uno tiene que dar gracias por esas cosas que le Completamente de suceden a acuerdo. uno. Sí, Es dar gracias. Eso no es porque, ay, no, es que no, no, no. De gracias. sí, Y son cosas que a uno le salvan la vida y es cuando uno definitivamente entiende que tiene un propósito, Carlos. sí. Y creo que tú estás súper consciente de eso. Tienes un propósito. Sí, tengo un propósito que evoluciona con el tiempo, ¿no? Sí, Entre claro. más conozco gente con historias de cáncer, más se da uno cuenta de la responsabilidad moral y social que uno Y tiene social, correcto. de contar su historia y dar esperanza a personas que creen que están en su última etapa y no lo están. Y siempre hay una oportunidad. Hay algo que me dijiste muy bonito y es cuando estuvimos hablando que me dijiste, es que quiero hacer algo y creo que no he hecho nada o lo suficiente. Sí, no he hecho mucho. Yo te voy a decir una cosa, no, has hecho bastante. ¿Sabes por qué? Porque pasaste por eso. Y que nos cuentes hoy eso es que ya pasaste por eso y en este momento estás súper claro qué es lo que quieres decir para que la gente que vea este testimonio diga, hijo madre, tú eres un símbolo de esperanza. Y eso es hacer bastante, Eso Carlos. me halaga y No, me arroga un poquito el corazón con humildad, pero si puedo ser esperanza para otras personas, y lo es. recibo con mucho Y aprecio. así, así es, y así, así es en este momento, así va a ser cuando ya la gente vea este video y vea básicamente por lo que has pasado. Entonces, en ese orden de ideas, Carlos, yo sí quiero saber, cuéntame cómo empezó el tema. Ya nos contaste con esta primera fase que descubrieron por el tema de las células, en lo que se estaba convirtiendo. ¿Mm? Sí. Pero cuéntame primero cómo empezaste esta trayectoria o este camino en los hospitales, en las clínicas, el Sí. descubrir que tienes cáncer. ¿Cuándo fue la primera vez que te dijeron tienes cáncer y tú dijiste se acabó la vida? Eh, Porque esa palabra es fuerte, ¿no? sí, a mí se me acabó la vida como 3 veces, pero la primera vez, digamos que Sí. fue posiblemente el golpe más duro, Ujú. porque cuando uno le dicen usted tiene cáncer, es durísimo. Cualquiera de las personas que tú has entrevistado te lo va a decir, es muy duro y tú lo viviste con tu Sí. cáncer de vejiga, tienes cáncer. Y para mí el golpe fue un golpe y luego venía con martillazos que me iban hundiendo cada vez más, porque Claro. primero me dijeron es etapa 4, es 3 veces, está transformando y eso que le está pasando a usted es porque está en proceso de hiperinflamación y tenemos que tratar. Em, Aún así, nosotros teníamos unas vacaciones planeadas con mi familia, nos fuimos de vacaciones, me dieron una cantidad de esteroides, una cosa impresionante para controlar la inflamación y para controlarlo del peso me dijeron como mucha proteína. Vale, inflamación, pero aún no sabías que tenías cáncer No, en yo ese. ya Ah, sabía. ya sabía, Sí, ya te había. el doctor nos dijo, ya tienes, te me diagnosticaron, me hicieron todo, te vas de vacaciones, llegando de vacaciones empezamos el tratamiento. Empezamos. Nos fuimos 2 semanas y media de vacaciones, volví y empecé 6 sesiones de quimioterapia, ARCHO se llama. En Colombia la hacen en todos los hospitales, Ok. en todas las ciudades. Son 6 sesiones de quimioterapia. Perdón, Carlos, ¿eso es para disminuir el tumor? Eso es para disminuir el tumor y para acabar con el cáncer. Acabar Sí, con. Ya. son 3 etapas, que es la disminución del tumor. Ujú. Hay una droga que es para evitar la destrucción, la división de las células Ujú. y otra para que no se reproduzca. Vale. ¿Sí? Y es de las quimioterapias que le tumban a uno el pelo. Ok. Yo quedé completamente calvo y gris, ¿sí? Y con todo. Ese tratamiento incluye esteroides. Ujú. Entonces, digamos que eso fue algo muy bueno porque a mí me hacían las quimioterapias los viernes
y yo el sábado ya estaba bajo los efectos de los esteroides y me iba a jugar fútbol. Entonces yo jugaba, Claro, sentías. claro, yo estaba, Claro, todo el mundo me total. decía, oh, qué duro usted jugando fútbol. No, duro no, estaba bajo los efectos de unos claro. esteroides durísimos. Durísimo. Entonces yo era de los que podía jugar fútbol, llegaba a limpiar, a hacer oficios en la casa, a hacer a mis todo, actividades, sí, pero el total. martes que me tomaba la última pastilla, caía con, imagínate el peor de los guayabos que has tenido en tu vida multiplicado por 5. Y empezaba el ciclo otra vez. Perdí la sensibilidad, todo lo demás, sí. Pero digamos que pasó así, llegó noviembre, eso fue de mayo, todo el proceso fue de mayo del 2018 a noviembre de 2018 y quedé en remisión. O sea, súper. Funcionó. O sea, dijiste, Funcionó, mi buenísimo. papá feliz. Tengo que hacerle reconocimiento a mis padres porque ellos la mitad del tiempo vivían aquí en Colombia, la otra mitad en Florida, pero viajaron para cada una de mis quimioterapias. No se perdieron ni una sola. Y eso sirvió, emocionalmente me sirvió mucho porque también me ayudó a mejorar la relación con mi padre principalmente. Ok. Que como muchas de relaciones padre e hijo, tuvieron sus altibajos y ahí hicimos mucha Fue como, cercanía. sí, fue como darte la oportunidad de sanar De sanar, algo con tu exactamente. papá. Ok. Fue un proceso de sanación emocional y espiritual con él. En noviembre entré en remisión, me vine para Colombia de vacaciones y aquí en Colombia empecé a sentir unas bolitas en el cuero cabelludo. Yo pensé que era porque el pelo me estaba regresando. A mí me empezó a Ok. crecer el pelo después del Y tratamiento. eran bolitas como que como especie de, como de grasa. Parecía que fueran de Vale, grasa. ok. Eh, no era eso, era cáncer en la piel linfático. No. 3 meses duré nomás así y el cáncer me empezó. Inmediatamente me remitieron a trasplante de médula y me empezaron a hacer todos los análisis. Pero fue solo la cabeza en ese Fue momento. solo la cabeza en Ok. ese momento. Ok. Y realmente no tenía, los síntomas que había sentido Ujú. agresivos la primera vez, ya no era, me volvieron a hacer otra biopsia y ya el resultado fue diferente. Las células eran menos agresivas, pero era cáncer, me dijeron, le volvió el Claro. cáncer. Entonces, en ese momento empezamos, mi esposa, que, otro pequeño paréntesis, tengo que decir que si no hubiera sido por ella, yo no estaría vivo aquí. Ella fue mi apoyo de principio a fin y me enseñó me dio muchas lecciones de vida. Le preguntó al doctor, le dijo, bueno, este ya es otro doctor, es el doctor del trasplante de médula. Le dice, ¿cuál es la probabilidad de que esto solucione finalmente el problema? Él dijo, el 50%. Esto es cáncer es incurable. Entonces mi esposa le dijo, pues, ¿para qué vamos a someter a Carlos Claro. a un trasplante de médula, que es un procedimiento mucho más agresivo, si no le va a funcionar? Entonces volvimos al otro y empezamos, búsqueme otra alternativa, no sé qué. En ese proceso no me hicieron nada. Esperamos porque el doctor dijo, le va a hacer más daño de lo que tiene, son unas bolitas. Pasó el tiempo, como a los 3 meses me dio una infección de oído. Ujú. Y la infección de oído dio una reacción inmune y se me inflamaron las parótidas. Ok. Y ahí el doctor dijo, esta vaina volvió. Ahora sí tenemos que... Ahora sí ya el tema. Entonces ahí fue mi segunda línea de tratamiento. Otra vez quimioterapia o Esta vez fue quimioterapia oral Ok. con inmunoterapia intravenosa. Vale. ¿Sí? ¿De qué año estamos hablando ahí? Estamos hablando de 2019. 2019. Ok. Y fue, eso, ahí tuve una experiencia como que de aprendizaje porque a mí me metieron un port aquí, Ujú. como una válvula donde le meten a uno la quimioterapia. Yo me la mandé quitar después de un año. Me la quité y me volvió. Me tuvieron que volver a poner la válvula. Entonces me tuvieron que volver a operar. Me hicieron una Apenas, operación para Carlos. quitármela y a las pocas semanas me hicieron otra para volvérmela a poner Volver a porque el poner. cáncer volvió. Y la droga se llama rituximab, que es la misma, es una de las drogas que me habían puesto antes. Es inmunoterapia, pero tiene sus efectos. Yo hice alergia al rituximab. Ok. Se me brotaba la cara, la piquiña en la cabeza era horrible, la piquiña en todo el cuerpo, entonces me daban altas dosis de Benadryl intravenoso
para prevenir eso, porque necesitaban la droga. Claro. Y el Benadryl te pone a dormir. Entonces yo dormía mucho en eso y sudaba mucho, pero fueron varias sesiones. La píldora se llama Revlimid y eso sí es, yo amo el sistema de medicina en Estados Unidos, pero si hay algo que yo detesté fue esa píldora, porque la píldora, la industria farmacéutica descubrió que esa píldora ataca el cáncer, el linfoma, Ujú. por accidente. Y la píldora era una píldora para dormir, que Ok. descubrieron en los 70s y cuesta 25 centavos fabricarla. A mí me la estaban vendiendo $800 por píldora y era una diaria. Wow. Obviamente, pues el seguro pagó mucho, Sí, pero a mí me claro. tocó bajarme todo el deducible. Yo me imagino. Entonces, eso fue. Causa Sí, molestia sí, porque el uno shock. sabe que vale Claro 25 que vale centavos hacerlo. 25 centavos de dólar, correcto. Sí, y la están cobrando $800, pero bueno. Esa es una de los. Aprendizajes Sí, de reinvención, podríamos decirlo así. Sí, y darme cuenta que el sistema americano de salud es muy bueno, pero en ciertas cosas es desastroso. Es terrible. Y esa es una de las cosas. Es Vale. el costo de las farmacéuticas. Cómo las farmacéuticas se aprovechan del dolor. En ese momento, ¿sentiste que perdiste la esperanza? Dijiste, No todavía, ok. no Ahí todavía. aún seguías luchando como, nada, esto Sí. Repitió, pero no pasa Repitió, nada. pero ya me entró mi preocupación. Claro. Mi preocupación porque yo sabía que era incurable, pero digamos que el espíritu combativo no lo había perdido todavía. Lo llegué a perder en el futuro, por un periodo de tiempo, porque cuando te tienes que aprender una lección te pegan y te pegan y te pegan y te pegan hasta que aprendes. ¿Sí? Y a mí me pasó eso. Entonces en ese momento pasó, dejó de funcionar. Dejó de funcionar, entonces me empezaron a dar esteroides. El médico me dijo, ya tiene que hacerse el trasplante de médula. Ya no te queda opción. Sí, o sea, o es. O es. Ahí empezó el tercero. Y el golpe de mi ego fue el más fuerte en ese momento porque me empezaron a hacer, a mí ya me habían hecho quimioterapia, yo ya había pasado por los dolores, por los vómitos, por las diarreas. Yo ya sé cómo es fuerte, esto. No pasa nada. Yo soy el tipo, sí, a mí me crió mi papá y ahí tiene mucho que ver mi relación con mi papá, a que los hombres no lloramos, ¿sí? Ahí me di cuenta que lo frágil que somos los seres humanos, todos. Y me empezaron la quimioterapia del trasplante de médula, que el trasplante de médula realmente es un procedimiento secundario, es un tratamiento que se basa en quimioterapia. Sí. Te matan todo el sistema inmune y cáncer, tienen una bomba atómica en el cuerpo, destruyen todo y el trasplante es sembrar nuevamente el sistema inmune porque desapareció. Me acuerdo muy bien de las drogas, se llamaban cisplatin y carboplatin y me las empezaron a hacer un noviembre. En Dallas empezó a hacer frío porque empezó el invierno y me empezaron a hacer la quimioterapia y me dijeron, tenga mucho cuidado porque el sistema inmune le va a sufrir, las plaquetas se le van a ir a hacer. No haga fuerza, no haga pesas. Yo hacía pesas, corría, jugaba fútbol. La crisis de la media edad que uno hace todos los deportes. Claro, todos los. Entonces yo estaba en esas. Me dijeron, no haga eso. Pero yo fui un poquito desafiante porque pues, yo era el hombre de la casa, el hombre duro. Un día salí a correr una milla, no pude. Al otro día, no, fue al revés. Primero hice lo que te voy a contar y luego eso y ahí ya dije, no puedo hacer nada. Era noviembre y yo le hago el mantenimiento a mis carros. Entonces le voy a cambiar el aceite a mi carro. En el garaje de mi casa, gateé el carro, me metí, quité el tornillo. No salía porque estaba frío, está todo frío, es invierno. Finalmente aflojó, cambié el aceite, ningún problema. Me empezaron a salir morados por los brazos. Solamente por el eso. esfuerzo. El ojo se me puso como si me hubieran dado un batazo. El color no era rojo, era escarlata, que se confundía con el iris, como si me hubieran dado un golpazo. Un golpazo. Y me empezó un sangrado en la nariz que me duró 4 días. Sistema inmune en ceros, plaquetas en ceros. Y empecé el proceso. El cáncer ahí se volvió refractario. ¿Qué significa refractario? Que no acepta, no reacciona con la quimioterapia. Ok. Entonces, pero mi sistema inmune se desapareció.
Yo No, tengo pero fotos de todo eso. ¿qué hace uno entonces? Sí, correcto, ahí dice uno no. Sí, Es que aquí entonces, ya no hay nada que hacer. ahí ya dije yo, se me está cerrando, Se me se me está está acabando, cerrando el sí, callejón. claro, Aquí la cosa está se me está complicada. acabando el tiempo. Y me puse muy agresivo con mi equipo médico. Pedí cita en otro hospital en Dallas para una segunda opción. Mandé todos los papeles. Pagué. No pagué de Sí, mi bolsillo para que me dijiste, no, no analizaran. importa, hago el Me quejé al esfuerzo hospital y vamos. y cabe anotar que el oncólogo que me está tratando es una eminencia en oncología. Este tipo fue profesor en Harvard Ok, y en MIT. El tipo, un genio, lleva 26 años haciendo trasplantes de todo este médula. tipo de trasplantes y todo. Sí, el tipo un Ok, genio y sin embargo yo estaba contra él. ¿Por qué me está pasando esto? claro. Y se me empezó a complicar la cosa y él me dijo, no está funcionando el trasplante de médula. ¿Qué hacemos? Tenemos dos opciones, o un trasplante de médula con donante o el CAR-T. Porque yo venía ya investigando y presionándolo por el CAR-T. Claro. Mi caso era tan severo que el CAR-T era una opción, a pesar de que no estaba aprobado por el FDA en ese momento, o la Agencia de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. Eso fue en febrero, más o menos febrero del 2021, ya estamos hablando. Y metieron los papeles del CAR-T, el seguro dijo, vamos a analizarlo, y si funciona, lo aprobamos y se lo hacemos. Yo le insistí al doctor, hagamos el CAR-T porque el trasplante de médula no me va a funcionar. Eh, Hicieron una preaprobación, entonces me dijeron, en ese momento yo estaba a punta de esteroides para mantener la inflamación porque ya era bulky disease, yo todos los días me levantaba con un tumor nuevo. No. El tumor de aquí, de la axila, era del tamaño de una naranja. Ahí me hicieron una biopsia para ver si ya se había transformado en una Claro. vaina que ya no había nada que Sí, hacer. que nada que hacer, correcto. Y el vaso estaba lleno de cáncer. Bueno, pero más o menos la inflamación estaba controlada. Él me dijo, para que podamos hacer, déjame te explico rápidamente qué es el CAR-T. Exacto. Sí, Sí, porque, primero porque para, ilústranos para qué es el entender qué CAR-T, para sigue el CAR-T, entender. ¿qué es? El CAR-T Correcto. es que te sacan las células T del sistema circulatorio de la sangre a través de un proceso de unas ruedas centrífugas que se llama féresis. Ok, Separan eso, separan las células T, las mandan a un laboratorio, las modifican genéticamente, le ponen unos receptores que los seres humanos no tenemos y los reproducen en miles de millones de células, te las meten al cuerpo y ahora las células T ven el cáncer como un virus y lo matan. y lo mata. ¿Sí? Solo funciona para cánceres de sangre, leucemias y linfomas, Qué y no locura. todos, ciertas variaciones. Entonces, para múltiple melanoma, hay un tipo de leucemia, había varios que ya estaba aprobado para folículo linfoma, no estaba aprobado todavía. Entonces el doctor me dijo, bueno, para que esto le funcione, Carlos, usted no puede tener ninguna de las tres sistemas de control, que son ni quimioterapia, ni radiación, ni esteroides. O sea, Nada. Me dijo, y tiene que aguantarse eso a palo seco porque Claro. esto se está reproduciendo. eso te decía, quitarte eso es Me dijo, matarte prácticamente. 2 semanas. Me dijo, tiene que aguantar. Uy, Yo dije, pues, ¿qué opción tengo? pues claro. Ese fue mi primer encuentro con la muerte, digo yo, porque el tumor que más me empezó a afectar fue los tumores de aquí de la garganta y el que está detrás de la nariz. Uno Ok. tiene un ganglio ahí que protege la cabeza y se me empezó a inflamar, inflamar, inflamar. La inflamación fue tal, Oscar, que yo perdí la audición del 100% en un oído y en el 70% en el otro. El ojo se me inflamó tanto la cara, y están las fotos, se me deformó la cara era así de grande, se me cerró el ojo. Y lo peor de todo, que fue lo que más dolor me causó, no podía respirar. Se me bloqueó la vía respiratoria y yo apenas podía comer. Los dolores de cabeza eran tan fuertes
Te que tocaba respirar por la boca. por la boca todo el tiempo. Ok. Entonces, cuando uno respira por la boca, uno no puede dormir. Sí, correcto. Entonces, yo dormía 2 horas, de 2 a 4 horas al día dormía. Y estaba terminando un ciclo de trabajo. Yo trabajé hasta ahí empecé mi short-term disability o la deshabilidad por enfermedad grave que me daba mi empleador en ese momento. Y como no podía para el dolor, entonces lo que yo hacía, yo no dormía con mi esposa para dejarla dormir a ella. Yo me iba al sillón de la sala de mi casa y me ponía bolsas de hielo toda la noche para mitigar el dolor y esa era la única forma que medio conciliaba el sueño. Yo caminaba horas y horas por el pasillo de mi casa, en la noche, en la madrugada, Desesperado. desesperado, desesperado. En ese momento fui a un control, porque yo tenía que estar haciendo controles. Y en uno de los controles me dejaron. Me dejaron en el hospital. Me dijeron, usted aquí no se va. Me dijeron, usted está muy mal. Me pasaron por todos los magnetos del hospital. O sea, te hicieron absolutamente Me cualquier hicieron, cantidad de sí, exámenes. me hicieron hasta electrocardiograma me hicieron. Y todo estaba mal. Todo estaba mal. Llamaron a mi oncólogo que era un domingo a las 10 de la noche y él llegó. Me dijo, no, es que me llamaron para que viera esto. Me dijo, Carlos, está dramático. Me dijo, esa fue la palabra que usó, it's dramatic. Me dijo, está dramático vamos a ver qué podemos hacer. Pues no te podemos hacer nada por eso. Por el tema de, claro. En ese momento me metieron en la unidad de trasplante de médula y me dejaron ahí, en observación. Y yo llamé a mi esposa desesperada porque yo ya iba a completar las 2 semanas, todavía no las había completado. Claro, pero nada para el dolor, nada, para nada. Para nada, ahí qué lloré locura. como un bebé y le dije a Carlos, le dije, Carito, no aguanto más. Que me metan el dexametasona y empezamos proceso paliativo. Yo ya no aguanto. Llegó la enfermera, la semana anterior el FDA había aprobado el CAR-T para el linfoma folicular. Entonces yo soy de los primeros que lo recibió en el mundo. Quiero para que te hagas una idea, solo al día de hoy 36,000 personas aproximadamente hemos recibido el CAR-T en el mundo. En ese momento éramos menos de 10,000. Claro. En el momento en que yo lo recibí en 2021. Ahora me entiendes por qué eres bendecido. Sí, soy un bendecido. Sí, exactamente, soy un bendecido. Es una bendición. Es una bendición. Entonces llegó la enfermera y me dijo, lo aprobaron. Ya hay cupo, lo vamos a bajar al primer piso y lo vamos a conectar. Claro. Ya en ese momento yo no podía respirar. Me entró el nerviosismo, me tomé un sorbo de agua porque me daban botellitas de agua y el agua la devolví toda porque ya no entraba nada. No entraba nada. Entonces me bajaron, me pusieron una máscara, yo creo que tuviste la Sí, foto. yo vi la máscara, foto, sí, correcto. que es una máscara sobre la mandíbula porque no me podían ponerla de aquí. Y me empezaron las féresis. Me he saltado pasos porque tuve varias entradas al hospital. Sí. Sí, no, yo me imagino que tuve muchas entradas al hospital en ese proceso. Dentro de ese proceso. Yo es porque no no, quiero alargarme 4 horas, pero... Está bien. Y recuerdo mucho que la enfermera venía y me sacudía. ¿Por qué? Porque yo me empezaba a quedar dormido. Y el indicador de oxígeno, el medidor de oxígeno del dedo, se bajaba. Mi saturación se bajaba por debajo de 80 o 70, una cosa así. Y terrible, claro. Y empezaba a pi. Entonces venía la enfermera y me sacudía y yo, ¡tit! Y otra vez yo volví a como que respirar. Me decía, no se puede dormir, ya vamos a terminar. Fueron 4 horas, porque tienen que pasar toda la sangre por la féresis. Es como una diálisis, pero es un aparato un poquito diferente. Claro, pero digamos el mismo principio. El mismo principio. Vale. Okay. Finalmente terminamos. Yo no podía respirar, desesperado porque me metieran mis esteroides para desinflamarme. Porque si me meten una alta dosis de esteroides vía intravenosa, claro, reacciona rápido y se me abre, no importa que se me abriera aquí. Sí, pero no podías por No podía. Y le dije, bueno, ya métame la dexametasona. Le dije, no, la orden médica no está. Entonces llamé a Carol, le dije, llama a la clínica oncológica, a la línea de emergencia, diles que necesitan, por favor, que hagan eso. Claro.
La mujer se movió Sí. rapidísimo. En menos de 10 minutos el oncólogo ya estaba abajo. Le dije hasta de que se iba a morir. Hicieron, me metieron. Claro, pero es que el dolor lo tiene uno, el No, sufrimiento y más es que el dolor es que no podía la respirar. desesperación. La desesperación de ahogarse es horrible. Ujú. Abrí y ya, y empezamos y ya, yo ya te pude caminar. calmaste, Entonces tranquilo. ya el doctor me dijo, tenemos que hacer otro tratamiento antes de hacerle el CAR-T. Ya tenemos las células, pero necesitamos reducir el tamaño de los ganglios del cuello y del cerebro. Ok. Ese fue mi cuarto tratamiento, El año 2021. Entonces fue radiación. O sea que toda pandemia estuviste. Estuve en toda la pandemia, eso fue terrible porque, Claro. nadie me podía visitar. Claro. Em, Solo, tirado. Ahí está. Entendí los tres males del enfermo terminal: la soledad, el silencio y la oscuridad. Pues lo viví. El enfermo terminal está solo en la oscuridad en un cuarto de hospital y el silencio es ensordecedor. Y la soledad. Entonces, estaba yo ahí y me hicieron 5 radiaciones. Me ponían una máscara que me templaba, una máscara que le hicieron a mi medida. Sí. Me la templaba porque yo por casi una hora no me podía mover, me tenían que hacer. Como punciones Como o... funciona, es láser. Ok. O bueno, no sé, Sí, no es un láser, es ok. radiación. Sí. Es radiación es un haz de radiación. Ujú. Y no me podía mover la cabeza porque me podía quemar algo por dentro que no era el tumor. Me redujeron el tamaño del tumor y ya se me desinflamó la cara. Recuperé El ojo el ojo. nuevamente ya. Todavía tenía un poquito de linfoma orbital, porque Ujú. me diagnosticaron linfoma orbital, porque me hizo metástasis en los No. ojos. Y me mejoró, recuperé la audición, volví a respirar, pero perdí el sentido del gusto por 3 meses. Por la radiación. Claro, pero al final eso no importa. No, eso no importa, pero Claro. era trágico, porque yo podía oler la comida, pero no me sabía Y no nada. te sabía nada y terrible. Sí, claro. Entonces, pero bueno, ya pasó eso. Yo tenía que esperar un mes para que regresaran las células de California células, y me las imagínate. pusieran. Faltaba ya una semana, yo estaba en la casa, en short time disability, cuidado, yo siempre andaba en pantalón de sudadera, relajado, esperando, el juego de esperar. Dolor controlado, Sí, el todo ya. dexametasona, Sí. la radiación. Ya me dijeron, tenemos que hacerte otra sesión de quimioterapia, citarabina y otras 2 quimioterapias, porque se me empezaron a crecer los tumores. Ya no era aquí, pero me empezó a hacer en la cabeza. Ok. Entonces me empezaron a salir chichones, se me formó una cosa horrible en la cabeza. Se me deformó la cabeza. Y un día me antojé de comida, ya había empezado a recuperar el sentido del gusto. Ujú. Había una cosa que me pasaba y era que si yo comía comida muy picante hindú, no sé qué tiene la comida hindú, algo me sabía y yo Ujú. entonces me antojaba mucho de comida hindú. Entonces le dije a Carl estaba trabajando en la oficina de la casa, le dije, voy a comer comida hindú, la pedí por internet y voy a ir a recogerla. Me puse un zapato, me fui a poner el otro y no me entró. ¿Qué pasó aquí? No me entró el zapato. Me fui al baño, me bajé la pijama, la pierna era de este tamaño. Uf, Me dio una embolia pulmonar. Una embolia, sí, no, una embolia en la pierna. en la pierna. Resulta que el ganglio de la ingle se inflamó tanto que me produjo algo en la arteria Te bloqueó como la arteria o algo así. y me produjo un coágulo. Entonces llamé a la línea de emergencia de la Carlos. clínica. No, pero Llamé a la línea y le digo al oncólogo, me acuerdo, era el doctor. Ay, que me olvidó el nombre. Es hindú, pero tenía un nombre, un apellido americano. Bueno, no me acuerdo el nombre ahorita. Y lo llamé, él ya sabía de mi caso. Y le dije, doctor, creo que tengo un DVT o un deep vein thrombosis, una trombosis. Me dijo, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas, le dije, la pierna inflamada. Entonces me dijo, tienes que ir a urgencias. Y le dije, ¿usted va a estar en el hospital para que me vea? Me dijo, ¿cuáles son las urgencias más cercanas? ¿Cuál es el hospital más cercano que tiene? Le dije, Centennial, a 10 minutos de mi casa. Te vas para allá. Le dije, ¿por qué? Me dijo, porque puede que no llegues. no. Y yo, bueno. Agarramos, nos fuimos
Llegué allá, llegué caminando, le dije a la mujer, tengo un DVT, le expliqué todo el caso, entonces hizo un code, no sé qué, una vaina y por el radio aparecieron 2 paramédicos. Sí, señor, este señor tiene, me acostaron, inmediatamente me hicieron otra placa de rayos X, tenía 6 embolias pulmonares. Uy, Me dejaron 6 días en esa clínica. o sea, ahí estuviste a punto de Ahí, irte. segunda vez que casi me muero. Y a punta de, pues me pusieron anticoagulantes, mis papás se vinieron, yo estaba inflado, la inflamación fue horrible, yo gané 60 libras de líquido retenido y me inflamé tanto, Oscar, que no pude volver a caminar por un tiempo. Yo andaba en silla de ruedas. Silla de ruedas, Así era fue incómodo. así fue mi última internamiento en el hospital, fue en silla de ruedas. Entonces yo llegué ahí y En ese momento sí creíste que te ibas a morir. en ese momento sí creí que me iba a morir. Empecé a planear, especialmente el bienestar de mi familia. Entonces Claro. empecé a hacer cuentas, Yo soy un ingeniero, entonces todo era matemática. Claro. Entonces aquí esto, mi retiro, aquí número de teléfono. Empecé a confeccionar Organizar absolutamente un todo el documento proceso. que fue la mejor lección de vida que alguien me ha dado y me la dio mi esposa por ese documento y ahora te lo explico. El caso fue que me empezaron a dar anticoagulantes y me dieron la orden de que me tenía que poner un filtro de titanio en la vena cava para capturar, porque me dijo, usted debe estar lleno de coágulos. Entonces, ya mis papás habían llegado, mi papá me llevó al hospital y me metieron una cosa que se llama el PICC line, que es una línea, o sea, yo ya tenía el puerto, Claro, tenías el más me hicieron un PICC line y me hicieron el procedimiento y me metieron el filtro. Entonces me pusieron un filtro, estuve todo el día en el hospital, pero eso fue ambulatorio. Empezó el proceso. A raíz de todas estas complicaciones, tuve calcificación en las arterias. Entonces era ya una complicación más. Mis papás me dijeron, si quieren nos quedamos para el CAR-T. Al CAR-T me lo demoraron un mes por eso. Y yo les dije, no, mamá, no los van a dejar entrar. Mi papá lloró ese día porque él sí Él dijo, pensó, esta es la sí, última vez que voy a ver a mi hijo vivo. él pensó que ya... Y nos despedimos. Yo ya en silla de ruedas, con todas las inflamaciones, no podía hacer nada. Fui a un control. Porque antes todavía no era tiempo del CAR-T, faltaban 2 semanas. Después de la prórroga, Claro. cuando me encuentro en el lobby a la de finanzas. Esa mujer nunca sale de la oficina. Y me entregó un montón de papeles que tenía yo que firmar para que el seguro pagara. Ahí yo me dije, hasta aquí llegué. Hasta A aquí que fue. salió la de finanzas, a que yo firmara, me hizo firmar papeles de quién es responsabilidad financiera, bueno, todo el tema. Ahí es Hasta cuando ahí uno se da cuenta que el sistema médico no tiene compasión, ¿no? no tiene compasión. Ojo, pero Es lo que hay. se la vi, dicen por Sí, ahí, ¿no? sí, exactamente. Y entré y por primera vez vi a mi esposa llorando. Me No, abrazó, no aguantó. no aguantó. Ya. Ella intentó ser fuerte en todos los años que venías con este proceso. 3 años. Imagínate. 3 Y ya años. dijo, no, ya, Explotó. no puedo más. Entonces el doctor dijo, no sé qué hacer. Me lo dijo así, esta inminencia, me dijo, no sé qué hacer. Me dijo, tengo que desinflamarlo y tengo que corregir, superar el tema de la calcificación antes de hacer el CAR-T, si no, esta vaina no funciona. Claro. Y la única forma de desinflamarlo es meterle un antidiurético, la cosa más brutal, pero le puedo joder los riñones. Entonces usted puede quedar conectado a una máquina de diálisis de por No. vida. Pero antes de hacer esto, tengo que corregirle lo de la calcificación. Entonces no sé qué droga me dieron, porque a mí me dieron todas las drogas que tú quieras. Te puedes Sí, yo me imaginar. imagino un cóctel. Sí, me solucionaron lo de la calcificación y él no estaba convencido de eso. La noche llegó otro doctor, Bushan, me acuerdo, otro hindú que era parte del comité médico. A mí me hicieron juntas médicas, las que quieras. Claro. Yo estaba en Eras un caso. era un caso serio. Yo estaba en Medical City de Dallas. Medical City se llama, que es un complejo hospitalario brutalmente grande con 8 edificios. El tipo llegó esa noche
y dio la orden del antidiurético y dio la orden de que una enfermera estuviera conmigo toda la noche. No dormí por 72 horas. Y empezaron a... Cada 15 minutos yo llenaba una vaina así de orina. Y me la recolectaban porque la mandaban para el Claro, laboratorio. claro, tenían que mirar. Sí, Me hicieron después prueba de esfuerzo pulmonar, casi no la paso. Dios bendiga al técnico que hizo eso porque tuvo una paciencia conmigo. Yo apenas logré la capacidad pulmonar para que me hicieran el CAR-T. O sea, yo cumplí con los mínimos, No, pero es que... uno tras de otro, uno tras de otro. O sea, Carlos, casi no te hacen el CAR-T, Casi pero, no me hacen el CAR-T porque me iba a morir. pero ya, exacto, ya estabas al límite. Estaba al límite. Y me metieron las células. Finalmente, no, me hicieron la quimioterapia. Más quimioterapia todavía para reducir los... Funcionó. Ya todo el mundo estaba como feliz, pero yo seguía lleno de Claro, tumores por sí, todos lados. todo lado. Ujú. Me metieron las células de CAR-T en abril del 2021. ¿Qué se siente? Nada. Se siente como un frío, es una bolsita Ok. así de grande, Sí. con un color como rojo más oscuro que la sangre, que son solo células T. Ujú. Hay millones de células y lo que tienen que hacer ellas es Claro, dejar que trabajen. me imagino que te sacaron muchísimas, las mismas Sí, que hicieron ellas, el es cambio. interesante cómo la reproducen. La reproducen con el mismo mecanismo que se reproduce el virus del VIH. Porque sacan un grupo de células, a las que procesan son pocas y luego Sí. las reproducen en un laboratorio y luego te las meten, ¿sí? Y hay que esperar ahí ya que empiezan las fiebres porque es una infección, ahora lo que yo tengo. Para Claro. el sistema inmune tengo una infección. Y si el sistema inmune no detecta, ahí yo dije, ahí sentí lo que uno debe aprender a dominar y es el miedo. Esa noche me acosté a dormir y no me llegaba. Ya había pasado yo por todos esos infiernos. Esos últimos 6 meses fueron un infierno total. Y ahora el CAR-T no funcionaba. Yo me acuerdo que llamé a mi mamá y le dije, mamá, ¿será que Dios no me va a dar la oportunidad? Pasé por todo esto y no me dan las fiebres. ¿Tú fuiste creyente en Dios siempre? Siempre fui creyente en Dios, pero Pero creo que sus maldiciones se llevó. ahí aprendí dos cosas que te voy a comentar ahorita. Pero mira, entonces, ¿qué pasó? Ahí sentí el miedo, el miedo porque mi esposa perdía a su esposo, Claro. mis papás perdían a su padre, A su- mis hijos perdían a su padre y mis padre. padres perdieron a su hijo y mis amigos perdían a alguien amado. Yo los perdí a todos. Me dio miedo, dijo, voy a perder todo lo que amo en la vida, toda mi gente. Me preocupé terriblemente por mi familia, por mi esposa y mis hijos y sentí miedo a la oscuridad, a la soledad y al silencio. Lo único que yo veía era la maquinita, tic, tic, tic. Y solo totalmente. A partir de ese momento, en ese momento me hicieron los santos óleos. Me hicieron los santos óleos y O sea, ¿quieres algo más para decir que me voy a ir? ya, sí, ya Y no, me iba a después ir. de eso dice uno, no, hasta luego. Y tengo muchas historias. Tengo que dar reconocimiento a mi amigo Mauro Bisoli, que era el venezolano que te digo, Ujú. porque él siempre estuvo pendiente de mí, Estuvo de ahí principio a contigo. fin. Él iba y todo. Tengo unos anécdotas increíbles en ese momento, porque yo estuve casi 2 meses en el hospital. A uno le dicen que en Colombia no está, que en Estados Unidos está solo. Ujú. Y no está solo. Yo tenía mis vecinos, estuvieron muy pendientes. Y hay un grupo especial de gente que era un grupo de colombianos que estaba en Dallas. Nosotros tenemos una amiga que es muy sociable, se llama Liliana Ramírez. Y Liliana conoce un montón de gente de colombianos y hizo lo que llaman un tren de comida, Ok. donde te llevan comida Sí, sí, como que... porque nadie podía cocinar en la casa, estábamos Mejor dicho, en el infierno. hagan vaca que vamos Sí. a llevarles. Y me llevaron tanta comida, toda colombiana casera, que nos tocaba congelarla. Y más de la mitad de la gente que estuvo en eso es gente que yo nunca conocí. No, Lo único que tenían en común era que eran colombianos. claro. Entonces, eso no era alimento solo para el cuerpo, era alimento para el alma, porque Claro. es un mensaje que es, no estás solo. Y nos sentimos siempre acompañados. Pero bueno, volviendo a mi historia, hice el documento, se lo mandé a mi esposa por correo, por email, le dije, léelo.
Si tienes alguna pregunta, me dices. 3 veces le pregunté si tenía alguna pregunta, me dijo, no, todo está claro. Entonces, cuando pasó todo, después yo le pregunté, esa fue la lección que ella me dio. Yo le dije, ¿por qué nunca me preguntaste por el archivo? Me dijo, porque nunca lo abrí. Hijo de madre. Le dije, ¿por qué no lo abriste? Le dije, yo pasaba ese puente cuando tuviera que pasarlo. ¿Qué aprendí de eso? Hay una frase de los estoicos que es memento mori. Vive el hoy, El momento. ¿sí? Vive el momento. Una cosa que tenemos los seres humanos es que nos dejamos atormentar por el pasado y por el futuro y nos olvidamos del presente. Yo no digo que hay que vivir responsablemente, para nada, pero uno tiene que vivir sin miedo, Sin miedo. sin miedo. Entonces ella me enseñó que ella estaba en el presente. Ella me dijo, desde que estuvieras viva había esperanza. Yo cruzo el puente el día que te mueras y abro el archivo y si tengo alguna pregunta, pues de malas. Pues de malas. Pero Sí. al día de hoy no lo he abierto. ¿Qué lección de vida la que mi esposa me dio? Mira que eso que dices, Carlos, ahí te interrumpo un momento. Cuando estaba yo en la clínica que me hicieron la cirugía, la primera, le dije al médico, al oncólogo allá en Madrid, le dije, ¿y será que tendré que orinar en una bolsa, doctor? ¿Me van a quitar la vejiga? Y el tipo en su español, porque era un español de esos, Me imagino. y me dice, ¿es que se te cayó la pija, tío? Y yo, no, doctor. Me dice, joder, pero no te adelantes. No te adelantes. Vive, Vive- estás vivo en este momento. Sí, mi hija me hizo un brazaletico, porque en esa época ella hacía cositas como Ujú. las niñas. Dice, be here now. Aquí, te queremos aquí, este. hoy. Aquí. Y eso me decía, no se adelante a las circunstancias. Eso es lo peor que usted puede hacer. Lo peor que uno ¿Para puede qué se hacer. preocupa por algo que ni siquiera ha pasado? Cuando pase, Cuando pase, preocúpese. miramos. Sí. Bueno, continúa. Entonces, pasó eso así, santos celos y todo, y No sentías mejoría, no sentías nada, nada. y vino la otra parte del calvario, la última parte. Me empezaron las fiebres. Yo me imagino que era una vaina loca, ¿no? A muchos de las personas, cuando estamos en la adolescencia, nos duelen los huesos cuando estamos creciendo. Sí. Imagínate ese dolor 10 veces, Oh. porque me estaba atacando la médula ósea Claro. y no me podían hacer nada. Es el sistema inmune matando el cáncer. Sí, los tumores se me empezaron a reducir, pero las fiebres me hacían convulsionar. Claro. Y eso genera una cosa que se llama CRS. Pero estaba funcionando. Estaba funcionando. Y eso es neurotoxicidad. Yo perdí la memoria por 2 semanas. No. Perdí control de esfínteres. Antes de que a ti te hagan el CAR-T, te hacen hacer planas. A mí me parece es una estupidez, pero... Y Sí, me no, hacían... en este momento, Sí, explícame. sí, Sí, y correcto. me hacían contar en inglés y en Ok. español. Como era bilingüe, me hacían en Sí. inglés y en español. De 100 a 0 en 10, 100, 90, 80, 70 hasta llegar a 0. Ok. Y me hacían esos exámenes como de niño, como de un niño de Sí, 2, sí, 3 años. de preescolar. Preescolar. Sí, correcto. Bueno, resulta que esas facultades las perdí. Cuando yo empecé a recuperar, me decían, ¿puede leer? No podía leer. Repita la plana. Tengo fotos de lo que yo escribía No. y de las notas y de las notas Puede ser. de la enfermera. El momento más doloroso para mí de esa etapa fue que mi esposa me llama, yo estaba empezando a recuperarme, yo perdí control de esfínteres, no podía caminar, la presión sanguínea se me bajó Ujú. terriblemente. Yo tenía sondas, porque como no tenía control de Claro. esfínteres, tenía para el electrocardiograma porque el ritmo cardíaco estaba muy bajo, la No, presión pero- sanguínea, y tenía un especialista en encefalograma. Hubo un momento en que tuve 14 personas en mi habitación. No, pues cualquier parecido con Robocop es pura Pura coincidencia. Disculpa que me... No, tal cual, Oscar, tal cual. Era Robocop. Sí, entonces en ese momento, cuando yo empiezo a recuperar mis capacidades cognitivas, Ujú. empiezo a recuperar el habla, fue lo más gracioso. Ahora me parece gracioso, en el momento no, porque empecé a tartamudear. Claro. Yo no podía hablar. Cuando yo recuperé el habla completamente, ¿cómo es el cerebro? El cuerpo, yo dejé de tartamudear primero en español
Y luego en ¿En inglés, serio? sí. Yo hablaba, hubo un momento en que yo hablaba bien en español, pero tartamudeaba en inglés, Tartamudeaba así. porque el inglés es mi Qué segunda locura. lengua. Sí, claro, qué locura. Pero te digo, lo más doloroso fue cuando mi esposa me llama, yo la veo y se me empiezan a salir lágrimas porque yo la reconocí. Mi esposa, Claro. la mujer que yo amo. Ujú. Me dijo, ¿sabes quién soy? Le dije, con la casa porque todavía no podía hablar. ¿Cuántos hijos tienes? Le dije, 2. Puedes decir, ¿sabes cómo me llamo? No me acordaba cómo se llamaba. Hijo de madre. Pero, claro, Yo sabía quién era ella, pero sabías no me quién era. acordaba del nombre de mi Claro. esposa. Entonces en ese momento, Todos son los efectos del CAR-T. sí, el de la De la neurotoxicidad. neurotoxicidad. Exactamente. Y me dice entonces me dice, se queda mirándome la enfermera y me dice, en inglés, me pregunta, ¿cuál es su fecha de nacimiento? No me acordaba mi fecha, mi cumpleaños, no me acordaba. Yo me empecé a recuperar poco a poco, confundía la realidad con sueños, empecé a tener unas pesadillas espantosas. Yo no sabía, porque no confundía, Claro, no sabía que era no realidad, sabías, correcto. que no sabía que era eso, pero finalmente me recuperé. Recuerdo muy bien que una vez mi amigo Mauricio me lo encontré en uno de los controles y le dije, oye, Mauro, mira lo que me pasó. La enfermera me dijo, yo me desperté un día y le dije a la enfermera, ¿vino mi amigo Mauro a traerme un café? ¿O fue que me lo soñé? Porque yo creo que fue que Ujú. me lo soñé. Me dijo, no, él sí estuvo aquí. Imagínate, Mauro, eso qué chistoso. Se quedó serio, no se reía. Me dijo, Carlos, fui todos los días a llevarte café. Hijo de madre, No me acordaba. no te acordás. Ya en ese proceso, yo ya me empecé a recuperar, pero yo no comía. Perdí 18 libras. Pero no comías porque no podías o porque No, no te daba inapetente, ya. Ok. inapetente. Mi ANC, no sé, o ANC, no sé cuál es el indicador en español, que indica el indicador de la sangre de mi capacidad de pelear las infecciones, estaba en Ujú. 0.0 y se mantenía en 0.0, 0.0, 0.0 y así duré por casi 3 semanas. Presión sanguínea en el piso, los mareos No, más brutales, no me podía parar solo de la cama. claro. Y, y el requisito para que yo pudiera salir del hospital era que pudiera defenderme. Claro, Yo, solo, me total, tenían en sí, una claro. burbuja. Claro. En ese momento me estaban haciendo 2 transfusiones de sangre al día, una de plaquetas y una de hemoglobina. Yo soy quimérico. Yo tengo DNS de cualquier cantidad de personas porque Ujú. la cantidad de sangre que me metieron fue impresionante. Aparte de todo, me sacaban 8 tubos de sangre de este tamaño diarios y la mandaban al Para laboratorio. laboratorio todo el tiempo. El ciclo era horrible. Me la sacaban a la 1 de la mañana, a las 7 de la mañana llegaban los resultados, daban la orden de qué sangre me tenían que poner. A las 10 de la mañana me daban un plazo de 7 a 10 de la mañana para comer algo, que nunca comía nada. Ujú. Todo era por sonda. Entonces ya no tenía solo el puerto, ya me habían sacado el PIC, pero tenía ahora una cosa que se llama el También, tree line, que es una sí. línea que tiene 3 tubos que van directamente a la arteria. Y por ahí me alimentaban y me sacaban la sangre. Eh, Había momentos en que la enfermera hacía así con la jeringa y no salía sangre. Entonces yo ya tenía el método, yo alzaba el brazo y tomaba aire y salía el chorrito de sangre, porque la presión sanguínea era mínima. Yo ya sabía cómo ayudarle a la enfermera. Entonces a las 10 de la mañana me metían un montón de Benadryl para que no hiciera alergia Ujú. a las transfusiones de sangre. Me metían una transfusión, me despertaba, me metían más Benadryl, me hacían la segunda transfusión y mantenía despierto entre 6 y 10 de la noche. A las 10 me volvía a dormir y empezaba el ciclo otra vez. Pero dormí mucho, Claro. dormí de 13 a 15 horas diarias. Pues en comparación a lo que dormiste cuando no, antes del CAR-T, Exacto, ya ahí es una ganancia total. una ganancia total. Y sucedió algo, no sé si llamarlo milagro o coincidencia, pero sucedió algo muy gracioso. Y lo que yo digo es que la comida alimenta el alma también. Me dio un antojo, Oscar, de comer fritanga. Y yo, ¿esta vaina de dónde? Sí, Entonces le dije ¿qué a es esta Carol, vaina? le dije, quiero fritanga. Me dijo, ¿dónde la consigo? Le dije, solo hay un restaurante en Dallas que la hace, colombiano. Le dije, bro, pues vete para el portal y la compras allá en la tarde. Me compró para Ujú, 2 días, me la comí en una sentada con complicidad de una enfermera que le ayudó a mi esposa a encaletar la fritanga. Pues la diarrea que me dio no tiene No, precio, no, pero el pero ANC, vale la pena. pero el ANC se subió. De,
con la fritanga. con la fritanga. Lenzi se subió, no sé si es coincidencia o qué. Sí, claro. Al otro día el doctor me dijo, usted está mal del estómago, pero el Lenzi le subió. El doctor me dijo, usted tiene que tener 1.0 para que yo lo deje ir. Y yo lo negociaba. Doctor, menos, no me puedo quedar a vivir aquí. Yo ya me quiero ir para mi casa. Claro. 0.5. Me dejó ir con la condición de que fuera todos los días al hospital. Y yo tenía que ir para las transfusiones de sangre. Sí, todos los igual días. tenías que... Y ahí fue Correcto. donde mis vecinos fueron impresionantes porque se turnaban para llevarme. Qué bueno. Efectivamente, uno no está solo. Exacto, entonces pasé de una transfusión diaria a una a la semana, una cada 15 días, una cada mes, hasta que me recuperé. Y aquí estoy. Ya ahí eso fue lo último. Eso fue lo último. Ya empezaron los controles. Yo tenía 12 medicinas. Bueno, tuve varias secuelas después. Ujú. Me dio COVID, Bueno. pero la No, saqué. pero si no Sí. te mató. Me tuvieron que sacar la gallbladder, ¿cómo se dice? La vesícula. La vesícula. Me sacaron la vesícula. El vaso, ese no. No, el vaso estaba. Ah, como me dijiste que el vaso estaba no, el lleno de vaso quedó tumores. bien. El vaso es el filtro, es un filtro. Sí, uy, pero Ya bueno, aprendí o que el sea, vaso es un súper, filtro. claro. El vaso es, cuídalo porque te salva atrapa De toda la muchísimos porquería que uno. claro. Y, y ahí me empezó mi proceso de recuperación. Y me siento bendecido. Porque lo que aprendí, vi la muerte. Cuando yo estaba, antes de que me hicieran el CAR-T, me acuerdo en una Pascua, yo me quedé dormido como a las 2 de la tarde y cuando estaba antes del CAR-T que estaba tan inflamado, Ujú. me acuerdo muy bien que hice así y abrí los ojos otra vez, habían pasado 4 horas. La mente en blanco completamente. Yo creo que ese instante fue el momento en que más cercano estuve de morirme en mi Ok. casa, porque la mente Se te fue se me apagó completamente. la mente completamente. Los demás cosas como que estaba vivo, como que había momentos de lucidez, momentos de lucha. Yo siempre estuve en lucha, o sea, yo no, digamos que nunca pasé un umbral ni nada, pero sí tuve los sentimientos de lo que la gente siente cuando está llegando Cuando está a la llegando sin salida, cuando está llegando al hasta que túnel llegue. que dicen, ¿no? Sí, Correcto. yo nunca pasé a ningún lado, sí, pero ahí estuve encerrado al punto de que ya me voy a morir. Y Y ahí empezó el proceso de recuperación. Estuve en droga psiquiátrica por casi 6 meses por lo de Claro. la neurotoxicidad. De la neurotoxicidad, correcto. Pero volví a manejar otra vez. Increíblemente volví a jugar fútbol. Y ya en este momento 100% Estoy habilidades bien. motoras, todo Todo, eso todo perfectamente. normal. Fíjate que sentí, y el médico me lo corroboró, que es posiblemente cierto, como me hicieron más de 20 transfusiones de sangre de gente que era la mitad de mi edad, eso, la que te plasma que me metieron a mí fue brutal. Lo que la gente se mete para arreglarse, a mí Sí, me lo claro. metieron en jeringazos, En en jeringas, el claro. sistema. Total. Y aparte de todo, mi médula ósea se regeneró. Entonces yo siento que muchos de mis órganos como que se rejuvenecieron. Claro, sí, totalmente, Sí, porque lo que hizo el CAR-T, sí. Una cosa que yo noté, la piel se me diferente, puso, distinto. se me sentía mucho mejor. O sea, Carlos dice, no, ahora estoy más chusco que nunca, vamos es con todo. Sí. Pero fíjate Pero que buenísimo, por definición yo soy un mutante, porque a mí me modificaron el te sistema modificaron, inmune en un laboratorio. claro. Eso es el CAR-T. Entonces, Ahora entiendes sí, sí, entiendo. el propósito. El propósito. Pero fíjate que han pasado 4 años y todavía mentalmente sufro con esa culpa. Y otro agravante de esa culpa fue mi amigo Víctor Peña. Víctor Peña es un amigo de origen colombiano que vivía ahí. Nos hicimos amigos las dos familias. Víctor tenía cáncer de colon y él iba un poquito más adelantado que yo en los tratamientos y fue como un guía para mí. Yo salí del hospital el 23 de mayo del 2021. Víctor murió el 25 de mayo. Fue muy duro para mí. Ese proceso de salida del hospital fue un momento de felicidad, pero fue un momento muy duro. Un momento muy conmovedor para mí fue cuando yo me paré de la cama y ya dije, ya me voy, me dieron salida.
Me llamaron el de la silla de ruedas. Le dije, no, yo no salgo en silla de ruedas. Claro, Entré en sí. silla de ruedas, salgo caminando. Caminando. Cuando voy saliendo me encuentro con una de las enfermeras que me cuidó por casi 2 meses, 47 días, Ujú. por el proceso del CAR-T, más las veces que estuve Sí, esporádicamente. esporádicamente en el hospital. La mujer me dice, usted es un orgullo para nosotros, usted fue uno de los mejores pacientes que hemos tenido, está muy bien, pero le voy a pedir un favor, aquí nunca vuelva. A mí me conmovió tanto eso, Claro. que una persona me diga, no lo quiero volver a ver No nunca quiero más, volver no lo más, quiero volver a sí. ver acá. Em, pero salí vivo. Eh, Mi fe, quiero hablar un poquito de mi fe, fue muy importante para mí. Yo como no podía leer, Ujú. ni podía ver series de televisión porque mi atención no duraba más de 5 minutos por la neurotoxicidad, yo leía citas. Ok. Y las citas que yo leía eran del estoicismo. Hubo 2 citas importantísimas, Memento Mori y Amor Fati. Memento Mori es lo que te dije. Ujú. En la equivalencia en mi fe católica es descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Confía en Él. Y amor fati es ama tu destino. Yo no conozco el primer ser humano que haya venido a este planeta a no sufrir. Los momentos efímeros de felicidad siempre tienen un componente de esfuerzo o dolor que se ha superado. Ujú. Y para mí fue eso. Y en el catolicismo para mí es carga tu cruz y sígueme, el Evangelio de Mateo. Y he tratado de vivir con esas dos premisas. Con las dos premisas. Pero siento lo que te dije antes de la entrevista. Siento que me hace falta dar más, porque me dieron demasiado. Claro. Pero entonces, aquí van como dos conclusiones que yo saco de todo esto, Carlos, que de por sí, qué testimonio tan increíble yo. En serio, es más, parecía como si estuviera en esas películas de Indiana Jones que empieza todo así como estaba así mientras me ibas contando, porque realmente fue una aventura, ¿no? Sí. Total. Y el amor de Dios, porque yo Y solo el no hubiera amor de podido. Dios, Yo no hubiera claro. podido. Es que quién, o sea, yo que me ¿Tú, imaginar que iba a pasar por todo esto. tú te viste alguna vez Highlander, la Sí, película de Hablando del Inmortal, sí. eso? A mí me encanta Highlander. Y aquí van mis dos conclusiones con respecto a lo que tú me dices y lo que vi, pues yo siempre creí que era inmortal. Es más, me veía y me gustaba Duncan MacLeod porque pensaba que de por sí es una historia de fantasía, claramente, pero es una historia muy fuerte, muy poderosa, donde uno va aprendiendo a lo largo de múltiples vidas, reencarnaciones. Bueno, en la película no son reencarnaciones, sino el tipo tiene un tema y no puede morir sino hasta que le corten la cabeza. Entonces yo creía que era Duncan MacLeod. Muchísimo tiempo pensé que era así. No me daba enfermedades fuertes, sí, la gripa normal, cosas, que me torcía el tobillo por deporte, lo que fuera. Pero el resto a mí no me pasaba nada. Sí. Cuando supe en un paradero de buses en Madrid, me dieron un sobre y en el sobre estaba que tenía carcinoma, cáncer, y yo no me habían dicho, me dieron fue el sobre y ábralo. Y yo me fui y me paré ahí, yo miré, cuando llego y miro carcinoma, La fragilidad se ve yo ahí. dije que Duncan MacLeod, ni que, y perdona la palabra, ni que mierda, Sí. que puta, eso, que Duncan MacLeod, yo soy un simple y Mortal. normal ser humano que se va a morir. Y lo que piensa, yo pensé en ese momento, voy a morir. Y lo que tú dices es cierto, yo empecé a planificar muchas cosas y empecé a estructurarme para mi muerte, que fue cuando el médico me dijo, se te cayó la pija, tío, no pienses más. Sí, eso que dices es tan importante, Creo que es lo Oscar. primero que uno hace, ¿no, Sí, es lo Carlos? primero que uno hace, pero también uno cuando pasa por un momento tan duro como este, y cualquier persona de cáncer, sea estado 1, estado Ujú. 4 Sí, B como el el que que yo sea, tuve, correcto, lo que sí, sea, es que uno entiende que, que los tratamientos de cáncer no son para salvarle la vida a uno, es para demorarle la muerte, para demorarle la porque en muerte. un momento morir, nos vamos a morir, Sí, claro, total. De alguna u otra de manera. una u otra forma. Esa es la primera. La segunda, yo
toda mi vida fui una persona muy independiente y eso fue por lo que me pasó a mí en la vida. Mis papás se divorciaron cuando con mi hermano éramos muy pequeños, éramos niños, 6 años, 7 años, y vivimos con mi mamá. Mi papá fue una persona que estuvo, pues estaba ahí, pero no estaba viviendo con nosotros. Ujú. Entonces con mi mamá trabajaba todo el tiempo, o sea, le tocaba duro Claro. para el colegio, mi papá no ayudaba mucho, pero bueno, eso son cosas que va evolucionando uno y entonces se va dando uno cuenta en la vida que uno está solo, ¿no? Y empiezo, soy independiente, entonces mi mamá se iba a trabajar muy temprano, mi hermano entró a la universidad, yo estaba en el colegio, yo casi no iba a la casa, era porque me sentía muy solo. Entonces yo me iba donde mis amigos, siempre fui un tipo muy social. Entonces, pero yo decía, yo puedo solo. Y siempre podía solo y resolvía solo. Y si me tocaba rebusque plata, toca rebuscar, bueno, de alguna manera. Cuando, cuando me dio eso, aprendí que uno solo no puede. No, no, solo no puede. Uno solo no puede, No Carlos. puede. Y creo que esa fue una de las lecciones más grandes que tuve en la vida. A aprender a confiar en las personas. Porque yo era muy desconfiado. No me rompían el corazón Sí. o siempre fui muy reactivo a muchas cosas. Creo que fue por temas que tuve de niñez, con la separación de mis papás. Bueno, una cantidad de conflictos que uno se va generando y va después descubriendo. Y ahora digo, qué felicidad o gracias a Dios tuve a esta persona, a esta otra persona en ese momento en mi Sí. vida. Todo Sí. llega por un motivo y una razón, Carlos. En este momento yo estoy en tu vida por un motivo y tú estás en mi vida por un motivo. Así es. Y le agradezco a Dios que me dé la oportunidad de hablar Sí. contigo. Te agradezco mucho, Porque Oscar. esto que me cuentas es una locura. No, yo estoy, o sea, yo digo, no, esto es terrible. Pero también me enorgullezco mucho de la forma. Mira que tú eres una persona humilde, de sentimientos, de pasión, de alma, porque tú dices, no he hecho lo suficiente. Gracias. No, Carlos, no, que no he hecho lo suficiente ni qué carajo, hermano. O sea, lo que has hecho es vainas. Y lo que te digo, el camino que recorriste por toda esta vaina, eso fue lo que hiciste para que la gente entienda qué debe hacer cuando tenga algo parecido o si en algún momento necesita una palabra, porque a veces es solamente una palabra, Carlos. Escúcheme, Ujú. hable conmigo, Sí. dígame. A veces eso alimenta mucho más que muchas cosas, Sí, ¿no? fíjate que eso que dices refuerza lo que me dijiste anteriormente, que uno no sabe ni el día ni la hora. Eso que me estás diciendo es importante. Fíjate que en muchos momentos del proceso yo pensé que me iba a morir y el que se debía morir por lógica era yo. Ujú. 2 años después, mi papá, que fue un hombre que no le dolió nada en la vida, era un rinoceronte, Mm. siempre Un cargando roble un 100%. roble, él murió trabajando en un viaje de negocios. 2 isquemias cerebrales, una tras de otra, lo mataron en 48 horas en un viaje de trabajo. Y el hombre invencible se fue en 48 horas. Y el débil, el enfermo, está Aquí. sentado en su silla ahora. Claro. Bueno, Porque esa es la silla de él. bueno, pues me imagino que Entonces, estará mirándonos y diciendo, hay que seguir adelante. sí. Un ejemplo, Carlos. Increíble. Gracias. De verdad, Oscar, que esta oportunidad para mí es Ahora muy entiendes grande. que estás haciendo mucho Sí, y es me muy alegra. grande porque pues, si mi testimonio ayuda Va a ayudar a mucha a gente. mucha Y gente gente que pueda tener un linfoma o gente que pueda ser de cualquier de tipo de cualquier cáncer. cáncer, de cualquier cáncer. Cáncer es cáncer, sea donde Cáncer es sea, cáncer. claro. Son Sí, diferente lugar del cuerpo, diferente sí, sintomatología, lo que sea. Pero sí, es lo mismo, o sea. sí. Y para la gente que me está escuchando, no menosprecien un cáncer pequeño. Un cáncer pequeño es tan Claro, es importante tan como un cáncer como el que me dio a mí. total. Eso aquí no Por- es que, ay, no, es que yo sufrí. Aquí No, no es. no, te repito, el momento más duro para mí fue cuando me dijeron por primera vez que tengo cáncer. Claro. Los demás procesos Sí, fueron muy duros, pero claro. fueron más llevaderos. Cuando uno le dicen tengo cáncer.
Ese es Ese es el más duro. de pienso que todos. ese es el peor. Ese es el peor. El golpe más duro para mí fue. Ese es el peor. Alguien me dijo una vez, hace poco, una persona que pues, es amigo mío de hace un tiempo por acá, me dijo, uy, pero viejo Oscar, pero usted ese cáncer, esa quimio lo dejó fregado, lo dejó calvo. Y yo le dije, no, negro, yo soy calvo desde hace más. Y él, uy, qué pena, viejo Oscar. Yo le dije, no, 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 tranquilo. Y yo me reía y le decía, no, esto es calvicie Es calvicie. hereditaria. Y me decía, no, y usted siempre ve la vida así. Yo le dije, pues imagínese si no la veo así, hermano. Sí, sí. ¿A dónde Sí, va a es ir? verdad. Es verdad, fíjate que la gente que yo he visto en tu canal, todos coincidimos en que el cáncer nos transformó. Nos transformó. A mí me cambió la vida. Espero que a ti también. Sí, definitivamente me la cambió. Carlos, muchas gracias. Oscar, 1.000.000 de gracias. Que Dios te bendiga y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ti. Uy.